Don Ernesto Fray Santos Coy, lo escuchamos. Bien, bueno, pues en primer lugar, el, el indicador IBEM de Métrica, indicador oportuno para la economía de México, nos marca una estimación del IGAE de mayo del 3.4% anual. ¿Qué influye para esto? Principalmente muy buenos datos de la industria automotriz. Por ejemplo, la producción de automóviles creció 24%. Las exportaciones de automóviles y las ventas de automóviles en el mercado interno creciendo a tasas del 17% anual. Pero por otro lado, no todo está bien. Tenemos una contracción del 4% en las ventas de las cadenas comerciales, 4% en términos reales, a tasa anualizada. O sea, es una contracción del 4% quitando la inflación con respecto a mayo del año pasado en las ventas de las cadenas comerciales bajo tiendas comparables con el año anterior. Es decir, el consumo no se está viendo tan bien, a pesar de el incremento en el empleo, que fue del 4% en mayo, en el empleo en el IMSS, y del incremento de la masa salarial, por los incrementos que ha habido Ahí están, en los ahí está salarios, ahí ¿no? está el superpeso, ¿no? Ahí está el superpeso. Y adicionalmente las remesas, ¿no? Menos, Más, menos pesos por las mismas remesas. más los recursos que el gobierno le da a muchas familias. Sí. Bueno, todo eso combinado debería de darnos un consumo creciendo. De hecho, el reporte de estimación del consumo oportuno, que salió la semana pasada, nos dice que el consumo está creciendo en abril y mayo a tasas del 3.2, 3.5% anual. Pero en términos mensuales, el crecimiento es muy bajo, 0.3 en abril respecto de marzo y 0% de mayo respecto de abril. Bueno, todo esto es para decir que nuestra estimación del IGAE es de un crecimiento superior al 3% para mayo. Hoy nos da a conocer el INEGI su estimación de lo mismo, cómo se ve el IGAE para, tanto para abril como para mayo. Y lo que nos está diciendo es que ve un crecimiento del 2.4 para mayo, 2.5, perdón, 2.4 para abril, 2.5 para mayo. Nosotros estamos casi un punto arriba de estimación de mayo, 3.4. Bien, ahora, ¿cómo ve la industria? 1.6 para abril, que ya es un dato conocido, la producción industrial creció 1.6% anual en abril y para el mes de mayo está estimando 1.4. Para el consumo, INEGI está estimando 2.6% de variación positiva en abril y 2.9% en mayo. Esos son los datos que nos está dando el INEGI. En resumen, en mayo todavía no se ven síntomas de recesión, pero sí se ven señales preocupantes, sobre todo en el sector de consumo para la economía mexicana. Cuando la economía de Estados Unidos caiga en recesión, y esto es un escenario probable para finales de este año o principios del año entrante, pues México va a sufrir también una recesión amplificada y una caída de los flujos del exterior que ha fortalecido de manera considerable al peso mexicano, para llevarlo incluso a 17.08, que lo vimos la semana pasada. Podría incluso romper los 17 en el corto plazo, romper para abajo, ¿no? Bueno, pues no lo vemos igual hacia adelante, más bien lo vemos debilitándose, quizás a niveles de 20 pesos, conforme se llegue a una recesión en Estados Unidos, donde se nos va a caer las remesas, se nos va a caer la inversión fija bruta, la inversión financiera, el turismo y remesas, ¿no? Sí. Y todo eso nos daría como consecuencia, El pues fin de la época del peso fortachón. así es. Eh, Hay que comentar que en la última reunión de la Reserva Federal, los que votan en el Comité Federal de Mercado Abierto sobre tasas de interés
señalaron en consenso que todavía ven 2 incrementos adicionales en la tasa de interés. O sea que el ciclo alcista de tasas No ha no terminado. ha terminado y eso va a tener consecuencias en la actividad económica en el futuro. ¿Eso debilita o fortalece al dólar? Debe de fortalecer al dólar y debilitar al resto de las monedas, lo cual hasta ahora no ha sucedido, Es que ¿no? O sea, estamos en las épocas de las sorpresas, ¿verdad? de los mercados al revés. Comportamientos atípicos, sí. Por ejemplo, los mercados accionarios americanos, ¿no? Traen unos rendimientos impresionantes, lo cual diría que lo que están descontando es bonanza económica y no una recesión. Sin embargo, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro, donde se paga mucho más a corto plazo que a largo plazo, te está descontando una recesión. Entonces hay una contradicción enorme en lo que dicen los mercados y lo que dicen los. Eduardo. Bien, bueno, pues ya veremos. A ver, dime, Miriam. Aquí tengo una pregunta para Ernesto, es que me distraje, perdón, pero no sé si es lo que acaba de responder, A ver, pero dice Adolfo Villegas, dice, para Ernesto Farril, ¿qué futuro del superpeso seguirá a la baja? Dice, ¿qué futuro ve del superpeso si seguirá a la baja? Me imagino que es lo que pregunta, o qué factores son los que tienen para que llegue al valor real, porque entiendo que no es el valor real por la productividad mexicana, es lo que dice Adolfo Villegas. a ver, Ernesto. Sí, lo acabamos de comentar. Ujú. En la medida en que se vaya a una recesión, los flujos que hoy son abundantes de dólares hacia la economía mexicana se van a retraer y eso hará que el tipo de cambio esté más alto. ¿Vendrá una devaluación? No, no lo vemos así. Un tipo de cambio simplemente más alto, como el que ya hemos visto en el pasado, el tipo de cambio al que ya estábamos acostumbrados, que es el de 20 pesos por dólar, es lo que nosotros vemos como el escenario probable, por ejemplo, para el primer trimestre del año entrante, ¿no? Nos hemos estado equivocando todo el tiempo, ¿no? Mm, Veíamos una recesión que iniciaba todos. en el segundo trimestre de este año en Estados Unidos y que pues iba a contagiar en el tercer trimestre y ya deberíamos estar viendo tipos de cambio arriba de 20, hasta 21 pesos lo veíamos en estas fechas, ¿no? Y pues no, la economía americana ha dado sorpresas. Las cifras que acabamos de reportar, estimadas para la economía de México en mayo, es también sorpresivo, ¿no? Sigue habiendo un crecimiento económico, pero probablemente con los incrementos que ya se han dado en la Reserva Federal en tasas de interés y los que pudieran darse en el futuro, sí es muy probable el escenario de una recesión, de una pausa en la actividad económica en Estados Unidos, que es lo que está pretendiendo la Fed para realmente controlar la inflación, que hasta ahora no lo ha logrado, ¿no? La inflación subyacente, tanto en México como en Estados Unidos, sigue estando muy alta. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Gracias por tu atención y por tus respuestas. Gracias a ustedes, Miriam. Muchas gracias. Hasta el Gracias. próximo miércoles. Gracias, Ernesto. Gracias. Y le doy sus saludos de sus plans. A ver. Me- Aquí están, Ernesto, ahí te va. Vale NT desde San Luis Potosí, Alberto Elías desde Calgary, Canadá, Víctor García desde León, Guanajuato, te manda saludos, María Iron Princess Red Lips también, por acá Fernando Cotray desde Zapopan, te manda saludos tu amigo Adolfo Villegas y Manuel Licea desde Ciudad Juárez, hasta ahorita los que me han llegado y tengo aquí, pero luego te vas y me siguen llegando. Eduardo Carreola Nava también acaba de escribir que te manda muchos saludos. En fin, todos son para ti. Muchas Un gracias, fuerte abrazo Ernesto. para todos.